A partir de ahora, hablaremos de ruido, la gran amenaza para la salud que nadie quiere escuchar, bajo la conducción de Herman Rojas y gran equipo. Bienvenidos a Ruido, la gran amenaza para la salud que nadie quiere escuchar. Hoy conectamos Colombia con Uruguay para analizar una crisis que a nosotros como colombianos nos resulta bastante familiar, dolorosamente familiar, porque tenemos un problema similar con el Parque Simón Bolívar. El Parque Roosevelt en Uruguay no es solo un pulmón verde, es un nodo de salud pública integral. Con respecto a esto, la ciencia es clara: el ruido es un contaminante que altera la salud humana y desestabiliza los ecosistemas. Nos acompaña Marcelo Tato del colectivo Roosevelt para Todos. Tato, gracias por estar. En Colombia, el Parque Simón Bolívar nos enseñó que el ruido desplaza la vida, las aves huyen, los nidos quedan vacíos y el ecosistema colapsa. Al ver el entorno del Roosevelt, sus hogares geriátricos, zonas vecinales, biodiversidad, la pregunta me parece obligada: ¿se está entendiendo este conflicto en Uruguay como un problema de salud integral o se está tratando como una simple disputa por el espacio? Bueno, ahí nosotros tratamos de verlo, nosotros pertenecemos a la Comisión de Defensa del Parque Roosevelt. Estamos en esta pelea desde el 2011, cuando se empezó a tratar de colocar dentro del parque, por ejemplo, estadios de fútbol y otro tipo de emprendimientos. El primer problema que enfrentamos nosotros fue la entrega a privados de un espacio de un parque, que además es un parque muy grande, es el más grande del área metropolitana de Montevideo y Canelones, tiene 360 hectáreas, y fue donado por una familia hace más de 100 años, en una forma que aquí se le llama en Uruguay donación modal, es decir, que alguien dona al Estado, pero con un objeto concreto, un objetivo concreto. Es decir, le dona al Estado, pero dice: esto que yo dono es para, en este caso, para parque. Cuando comenzamos con eso, parte del problema que nosotros veíamos en la instalación de un estadio para 50.000 personas dentro del parque era también, entre otras cosas, el sonido. Es decir, la contaminación que va a generar en el espacio, en los vecinos que están ahí circundantes. El estadio va a quedar, en algunos casos, a 200 metros de la zona urbanizada, digamos. En todo este periodo del 2011 hasta ahora hemos enfrentado toda una serie de intentos de colocar emprendimientos privados dentro del parque, pero ahora hace poco la Intendencia de Canelones, los responsables del parque, anunciaron de golpe, o sea, sin ningún tipo de consulta a la población, sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental, que son obligatorios aquí en Uruguay, la instalación de esta mega carpa que se llama Sitio, que ya había sido corrida de Montevideo, de otro parque público de Montevideo, que es el Parque Valle. Había sido corrido por lo mismo, por la contaminación auditiva. Además, esta carpa, la mayor parte de los espectáculos que hace son de música electrónica y de fiestas que duran además hasta las 7, 8 de la mañana. O sea que fueron corridos de Montevideo, y la Intendencia de Canelones, el departamento vecino, no tuvo mejor idea que colocarlo en el medio del parque y generando, bueno, protesta de todos los vecinos y molestia de todos nosotros. Yo estoy tratando de tener una visión similar a algo que está sucediendo con el Parque Simón Bolívar. Fue una trayectoria similar. Los vecinos empezaron alegando durante muchos años que hay cosas muy similares. El Parque Simón Bolívar había sido donado también para usos como parque público para la comunidad, y paulatinamente se empezaron a privatizar unos sectores y a entregar a multinacionales para construir estadios y separar zonas para hacer eventos masivos. Parece que es algo muy parecido.
deberían observar en Colombia cómo ha sido la trayectoria. Yo veo que va más o menos por la misma vía y nosotros aquí ya estamos en un punto donde prácticamente toca hacer algo para sacar a los organizadores de eventos. Una pregunta que me parece crítica: ¿cuál es la empresa que está detrás de organizar eventos masivos y conciertos de música electrónica? Sí, esta empresa organizadora, que se llama Piano Piano, es una empresa chica, o sea, no es una gran empresa, es local y se ha dedicado siempre a organizar espectáculos, en principio pequeños espectáculos, pero después logró que la Intendencia de Montevideo le permitiera organizar espectáculos de gran volumen dentro de este parque que se llama el Parque de Valle, que es un parque muy tradicional de Montevideo. Entre otras cosas está el Estadio Centenario, el estadio donde se jugó el primer mundial de la historia de los mundiales, valga la redundancia, y le permite instalarse allí, en forma además contradictoria, porque esta carpa de espectáculos se instala en el velódromo, destinado obviamente velódromo para el ciclismo, y en vez de dedicarlo al ciclismo instalan allí esa carpa. Generó todo tipo de inconvenientes por el sonido, por lo que pasa en el entorno, por los problemas de convivencia. Y bueno, como les decía, la Intendencia de Canelones no tiene mejor idea de colocarlo en el Parque Roosevelt. En realidad, toda el área donde está el Parque Roosevelt es la zona de la costa, de las playas, que une Montevideo con Canelones. Ha sido objeto de problemas de todo tipo, no solo en el Parque Roosevelt, sino de construcciones, un avance de la especulación inmobiliaria. Se han rellenado lagos, porque es una zona de lagos, se han rellenado lagos para construir torres en altura de empresas que, si uno busca el origen hay que buscarlo en alguna isla, digamos, del origen de los dineros. Y han construido sobre las lagunas edificios en altura, violentando las normas, inclusive de altura de la propia Intendencia. Han avanzado sobre los espacios públicos, pretenden avanzar sobre las playas también, de construir en altura frente a las playas. Es decir, es un avance. Lo de Rubén es parte de todo de un avance sobre los derechos generales de la población, de capitales que muchas veces tienen orígenes extranjeros, ya digo, en una isla caribeña, y que es muy difícil enfrentar, porque las autoridades nacionales en temas medioambientales, entre el interés general de la población y el interés de estos pequeños grupos, termina siempre optando por el interés de los pequeños grupos, como pasará allí también, supongo yo. Me imagino que, como en Colombia, argumentarán desde el área institucional, desde el área administrativa, el tema económico y la necesidad de normativa, pero eso es una falacia y nos gustaría que lo pudiéramos abordar en el segundo episodio. ¿Cuál es la multinacional, si se puede decir públicamente claro, que está detrás de estas construcciones en las zonas donde se tuvieron que secar lagos, zonas acuíferas, posiblemente humedales, y que se construyeron estructuras sobre estas zonas? ¿Cuál es la empresa que está detrás de este tipo de construcciones? No, hay un sinnúmero de capitales, hay un sinnúmero de capitales, hay capitales nacionales también, y empresas que son imposibles de detectar en su origen, el origen de los dineros, ¿no? En Uruguay hay una serie de empresas uruguayas y de origen extranjero, que son las que se quedan con el 99% de la inversión del Estado, de las grandes obras, ¿no? Estamos hablando de las carreteras, de las grandes fábricas de celulosa que se han instalado en Uruguay. Hay un puñado de empresas que los argentinos le llamarían la patria contratista, le gusta decir a los argentinos, que son las que se quedan con el total del volumen de esas grandes obras, y también uno los puede rastrear
por aquí, empresas como SACEM, por ejemplo, es una empresa muy, muy importante, empresas transnacionales de diversos orígenes, que se quedan con el total de esa inversión, de inversión estatal, inversión extranjera, y son los que tienen una influencia sobre los distintos gobiernos, incluso sin importar cuál es el gobierno, han cambiado los partidos, y la influencia de este grupo de empresas es brutal. Se han hecho de la construcción, por ejemplo, de la nueva vía del tren, de las grandes fábricas de pasta de celulosa, que son de origen finlandés, la mayoría, se han hecho de la gran obra pública, y eso les permite, una influencia sobre los gobiernos departamentales, que lleva a que estos gobiernos violen sus propias normas, o creen nuevas normas adaptadas a la necesidad de estas empresas. Esto es lo que nos ha pasado en Uruguay ya hace décadas que viene pasando. Quizás el momento más culminante fue la instalación de las fábricas de celulosa. Las fábricas de celulosa corridas de los países nórdicos se vinieron a instalar a Uruguay, cambiando incluso el esquema de producción de Uruguay, de agrícola, cambiando por el plantío masivo de eucaliptus para estas grandes fábricas, enormes fábricas de pasta de celulosa, que se exporta después de vuelta para Europa, y ya que detrás de todo eso están estas enormes empresas, que son las que construyen las grandes fábricas, las que construyen las nuevas carreteras, las vías de tren exclusivas para estas fábricas. Son siempre las mismas, el cuñado que está detrás de estas mega inversiones. Bien, yo entiendo que en Uruguay deben estar preocupados por la forma como se han ido entregando las concesiones de manera precipitada, sin tener todos los estudios y sin contar con la veeduría de la comunidad, que es lo correcto. Y yo quisiera hacer una pregunta. No sé si en Uruguay son conscientes que este es un asunto que no solamente afecta al ecosistema y el medio ambiente, sino que también afecta a la salud pública. Por ejemplo, si van a hacer fábricas, si van a hacer estadios, si van a hacer eventos masivos en esos lugares, eso va a aumentar el tráfico, el flujo, y más si se contemplan hacer mega eventos de música electrónica, pues eso va a afectar a los vecinos. Este parque Roosevelt está rodeado de zonas residenciales. Hay hogares geriátricos y hospitales cerca del parque Roosevelt. No, hospitales, centros de salud no. Sí hay escuelas, sí hay geriátricos, centros de atención a la tercera edad, y es una zona que ha crecido mucho. En Uruguay, como ustedes saben, la población hace muchísimo tiempo que no crece. Somos 3,5 millones más o menos de habitantes. El último censo mostró que la población no ha crecido, que incluso podría haber decrecido si no fuera por la fuerte inmigración que ha habido en los últimos años. Podríamos haber sido menos incluso. Gracias a la inmigración se mantiene la población. Pero esta zona particular del Parque Roosevelt es una zona de gran crecimiento. Mucha población se ha ido de la capital de Montevideo a esta zona cercana. Es una zona de costa, de playas, de casas bajas, de 1 piso, 2 pisos máximo. Hay muchísima población nueva en este sector, lo que vuelve todavía más criminal lo que están haciendo, porque cuando la población se muda para una zona buscando el verde, buscando la tranquilidad, y atrás, en la Intendencia de Canelones, en vez de respetar esta voluntad estamos hablando más de 300.000 personas que viven en la zona, en vez de respetar la voluntad de estas personas, ha comenzado en un avance de grandes mega obras, grandes edificios, en altura, hotelería, ha rellenado las lagunas, es decir, que sobre la voluntad de esta gente que ha optado por vivir en un lugar tranquilo, frente al verde,
con un parque enorme al lado, ellos priorizan estas mega obras que son puramente especulativas, es especulación inmobiliaria, no es por una necesidad de vivienda para este sector, digamos, sí, porque son viviendas caras, sino que simplemente la necesidad de capitales, de buscar dónde invertir, digamos, capitales ociosos y capitales de dudosa procedencia, y no de la necesidad de la población de vivienda en este sector. La necesidad de vivienda en Uruguay está en los sectores que ganan menos, que tienen salarios más bajos, y estas viviendas no son para ese sector. Por eso muchas veces quedan semivacías, o sea, estos grandes edificios quedan semivacíos, mostrando que es puramente especulativo. Pero esa especulación vale mucho más que el interés de esta población que busca el silencio, la tranquilidad, el verde, ¿no? Entiendo. Es decir que los eventos de construcción o las actividades inmobiliarias y los eventos que se piensan programar ahí o han afectado o van a afectar a la población residencial aledaña al parque. Y ya hay quejas por ruido. Sí, sí, sí. Sobre esta mega carpa que se está construyendo a gran velocidad, este, la preocupación máxima de la población es por el ruido que va a causar. Estamos hablando de que la gente vive de donde está la carpa, las casas están a unos cientos de metros y, como decía antes, no es cualquier ruido tampoco. Estas carpas, primero que nada, van a funcionar varios días a la semana, no son eventos aislados, y se especializan en fiestas de música electrónica que duran hasta avanzada la mañana. Es decir, estamos hablando de que va a afectar la vida de, de los lugareños, gente cercana, y no tan cercana, porque ya ha habido eventos de este tipo en el parque, más aislados, y estamos hablando que llega a muchas cuadras, a mucha distancia el sonido, aparte de un sonido particular de la música electrónica, un sonido que provoca una vibración, digamos, es más molesto que otro tipo de sonido. Y bueno, estamos ahora haciendo todas las denuncias pertinentes. Se hizo aparte, esto se hizo en forma inconsulta, no pasó por ningún tipo de estudio de impacto, que necesariamente ellos tienen que consultar al Ministerio de Ambiente y pedir un estudio de impacto de todo tipo. Ellos no consideran el impacto sobre la fauna, eso no se les pasa por la cabeza, que allí en un parque de 360 hectáreas hay fauna, hay muchas variedades de aves, y tampoco consideran el impacto sobre la fauna, eso no se les pasa por la cabeza. Además de que para instalar todos estos emprendimientos privados que han instalado en el parque, algunos no han podido. En el caso del estadio, por ejemplo, terminamos ganando la sociedad, digamos, civil fue la que terminó ganando porque el estadio no se hizo, pero sí han hecho otras instalaciones. Ahora pretenden instalar en el parque, por ejemplo, se dieron más de 4 hectáreas a la Asociación Uruguaya de Golf. Se pretenden talar más de 4 hectáreas para instalar el golf. Es decir, o sea que la tala de todos estos eventos, todos este tipo de concesiones que hacen ellos, lleva adelante también la tala de árboles que tienen más de 100 años. El parque tiene más de 100 años, y están talando árboles centenarios para instalar cancha de golf, cancha de fútbol, carpas de música y demás. Bien, canchas de fútbol y digamos los eventos que hacen ahí en las canchas de fútbol son generadores de mucha contaminación acústica. Bueno, en realidad la parte del fútbol no genera tantos problemas acústicos. Lo que genera, bueno, hubo un mini parque de diversiones que fracasó, bueno, eventos de música que sí generan una contaminación acústica fuerte. Porque además nosotros no decimos que en un parque no se puede hacer un festival. Completamente de acuerdo. Y estos eventos se prolongan durante la noche. Claro, estos eventos, esta carpa en el Parque Rupert todavía no empezó a funcionar. Cuando estaba en el Parque Valle, en Montevideo, en el centro de Montevideo,
llegaron a estar, sí, hasta entrada de la mañana. Después las quejas de los vecinos que interpusieron, bueno, fueron, fueron con abogados, interpusieron quejas ante los organismos estatales, a la Defensoría del Vecino, que es una defensoría que hay en la ciudad de Montevideo. Lo primero que se hizo desde la Intendencia fue empezar a cortarle los horarios, o sea, achicar los horarios en que estaban estas fiestas, y esto fue lo que no les sirvió a esta presa, porque lo que les sirve a ellos, evidentemente, es la extensión en el horario, este, la venta, bueno, de bebidas y demás. O sea que si le achican el horario de estas fiestas, que digamos tengan que terminar a las 10 de la noche, entre semana, los fines de semana, digamos, a la 1 de la mañana, ya no les sirve. Entonces decidieron mudarse por la propia Intendencia de Canelones, en la que les ofrece el espacio. O sea, es la propia Intendencia que les ofrece un espacio, pero además hay un problema. Es una carpa. Nosotros hemos dicho a la Intendencia que no hay ningún tipo de regulación ni ningún control sobre el sonido que va a producir. La Intendencia dice que esta carpa, después de un año de funcionamiento, va a haber un estudio y que después van a tomar medidas de impacto en el sonido. O sea, van a probar algún tipo de medida para que el sonido no salga de la carpa. Cosa que es difícil de entender, pero de cualquier Completamente. manera, claro, eso es inexistente. Incluso el intendente de Canelones dijo que ellos iban porque está el mar ahí cerca, ¿no? Que ellos iban a guiar el sonido hacia el mar, una cosa que no tiene ningún tipo de lógica, pero eso lo dijo en Televisión Nacional, ¿ya? No, ahí sí toca mirar muy bien la parte técnica porque pues una vez se instalan eventos en donde se congregan muchas personas y se genera demasiado ruido, es materialmente imposible poder dirigir el ruido hacia una zona específica. Normalmente eso se propaga de manera concéntrica y termina afectando a toda la población. Saben ustedes, en Uruguay son conscientes que el ruido es considerado el segundo contaminante ambiental más perjudicial para la salud después de la contaminación del aire por material microparticulado y por partículas químicas. Bueno, no sabía que era el segundo, pero sí ha habido en los últimos años un avance del control, digamos, del control que generan las fiestas, los boliches le decimos nosotros a los lugares de música, digamos, ¿no? Ha habido toda una problemática sobre eso y entonces han empezado a aparecer sobre los lugares de música más chicos, bueno, la obligación de tener medidas de impacto ambiental dentro de las instalaciones, de reformar los locales, controlar los horarios de la música, control de la intendencia sobre los decibeles, o sea, la intendencia va y controla el nivel de la música. Es decir, ha habido un avance sobre eso que antes no se tenía en cuenta, digamos, antes como que la gente tenía que soportar y no quejarse, pero ahora digamos, se ha tomado conciencia sobre eso. Entonces rápidamente, cuando se instala en medio de la ciudad algún tipo de lugar, el centro musical y eso, enseguida los vecinos toman medidas y reclaman, bueno, control sobre los decibeles, sobre el impacto en los vecinos. Dentro de lo que comenta hay algo que me preocupa y es que digamos, cuando las empresas privadas deciden instalarse en un parque o en cualquier lugar, tienden a ocurrir al tecnicismo del control del ruido, del control de los decibeles como una justificación de que las cosas se están haciendo legalmente. Pero hay que tener en cuenta un aspecto fundamental, y es que el ruido
si bien es cierto, es el segundo contaminante ambiental más perjudicial para la salud humana, porque eso está científicamente comprobado y además para el ecosistema. Por ejemplo, acorta los telómeros en los cromosomas de las aves, lo que se traduce en que las aves van a vivir menos tiempo, sobre todo de una especie particular de aves. Normalmente se da el efecto del nido vacío, es decir, las aves abandonan las zonas arboladas, las zonas anidadas cuando se generan este tipo de actividades, pero por otro lado incrementa bastante la carga de morbilidad sobre la población. Es decir, en la Unión Europea y datos de la Organización Mundial de la Salud y sobre todo los datos de la Unión Europea indican que el ruido es aproximadamente el causante de entre 10.000 a 16.000 muertes prematuras al año, muchísimos ingresos hospitalarios por hipertensión arterial y enfermedad coronaria. Si en las zonas aledañas al sector hay personas que ya tienen hipertensión o que tienen enfermedad coronaria, perfectamente pueden fallecer al día siguiente después de un concierto simplemente porque durante la noche no se generan los efectos fisiológicos que permiten restaurar la homeostasis del sistema cardiovascular. Entonces yo creo que esto hay que enfrentarlo como un problema de salud pública desde el inicio y no simplemente verlo como una gestión del espacio público, porque aquí la salud pública y la vida es un derecho fundamental que no se puede negar. Ya para finalizar este sector, este segmento, la gestión del silencio, porque la tendencia de concesionar el parque a privados con tanta facilidad contraviene el derecho al silencio de reposo y a la salud que los habitantes de la ciudad de la costa deberían tener garantizado simplemente por ley. Lo que respondiera cortamente esta pregunta. Sí, nosotros consideramos que es un derecho inalienable, ¿no? O sea, que ellos no pueden pasar por un derecho tan básico como es el derecho al descanso, este, a reponer fuerzas, digamos, por decirlo de una forma básica. Se le ha planteado esto a las autoridades y no hay una respuesta. O sea, no hay una respuesta, no hay ninguna autoridad de gobierno. Nosotros hemos mandado cartas y documentos a todas las autoridades, al Ministerio de Medio Ambiente, y no hay una respuesta. Ellos lo que ellos dicen es simplemente que en el futuro van a tomar medidas para reducir el impacto de la música, del sonido. Es lo único que han prometido. Un futuro que puede ser 1 o 2 años, que es la concesión que le dan a esta carta. Es decir, el bienestar de los ciudadanos está en un segundo plano, o un tercero, o un cuarto. No les interesa, y ni hablar de la fauna, sé que ni siquiera es tomada en cuenta. Bueno, Tato, estamos a duras penas empezando a desglosar una crisis que es silenciosa, pero que genera daños profundos tanto en la salud humana como en la salud ambiental, y no pueden negociarse por beneficios de eventos masivos o por construcciones. No, este tipo de cosas no se pueden negociar. Entonces, en el próximo programa vamos a seguir analizando el tema de la salud pública y la trampa económica que hay detrás de esta gestión. Muchas gracias a usted, Tato, por estar con nosotros y nos vemos en el próximo episodio. Bueno, muchas gracias. Gracias por comunicarse y por, además, darnos datos que no teníamos también. Ha finalizado Ruido. Hasta una próxima edición.